Capítulo 6. Las emociones, el permiso y la invalidación. No sé en tu generación, pero en la mía, nací en 1991 y por tanto formo parte de la conocida como generación millennial, no había nada en el currículo escolar dedicado a conocer y trabajar las emociones. Solo recuerdo que cuando era pequeña, en alguna ocasión, mis profesores me dieron una hoja para rellenar con una columna de emociones y un espacio al lado para describirla, de manera dicotómica, como buena o mala. Tampoco en casa encontré ese aprendizaje, por lo que cuando me convertí en adulta, tuve que esforzarme para permitirme y validar mis emociones. Si te pregunto cómo estás ahora y te pido que no contestes con bien o mal, ¿crees que sabrías responderme? En terapia, recursos como esta rueda, la diseñada por el psicólogo estadounidense Robert Plutchik, permiten identificar emociones básicas, pero también otras más complejas, y nos ayuda a conectar con ellas más allá del bien y el mal que les adjudicamos. Por ejemplo, en el momento en que escribo estas líneas me encuentro en calma, tranquila, aunque respiro con cierta dificultad, porque tengo la nariz congestionada, y eso me frustra. Tengo más claridad e inspiración para la escritura, pues llevo unos días de vacaciones y lo noto. No obstante, siento algo de tensión en el cuello y en la espalda porque llevo un rato escribiendo. Siento en el cuerpo una temperatura agradable. Es un día de diciembre festivo y estoy sentada frente a mi portátil en el sofá, en compañía de mi marido, que ve algo en la televisión. Si alguien me preguntaba cómo estoy y tuviera que responder con un simple bien o mal, sin duda diría que en este instante estoy bien, pero la realidad es mucho más compleja. No es raro sentir muchas cosas a la vez, y algunas veces estas emociones son contrarias. A diferencia de lo que quizá creas, cuanta mayor complejidad emocional, mayor madurez. Si eres capaz de experimentar sentimientos contradictorios como la felicidad y la culpa o el alivio y la tristeza, significa que puedes abarcar la complejidad emocional de la vida. En cambio, las reacciones de las personas emocionalmente inmaduras suelen ser blanco o negro. Para ellos no existen las zonas grises. En un capítulo de This Is Us, una serie que me encanta sobre la historia de una familia que navega entre el pasado, el presente y el futuro, centrándose en el vínculo emocional entre quienes la integran, si no la has visto te la recomiendo muchísimo, hablan de que las alegrías y las tragedias tienen que aprender a coexistir y convivir, y estoy muy de acuerdo con esto. Cuando atravesamos un duelo, por ejemplo, una experiencia emocionalmente muy profunda, es normal sentirnos tristes por la persona que ha fallecido y al mismo tiempo podemos sentir alegría por lo que hemos vivido y los recuerdos que hemos creado con ella a lo largo de nuestra vida, sobre todo cuando ya ha pasado un tiempo después del impacto inicial de la noticia. Emociones en movimiento. La palabra emoción tiene su origen en el vocablo latino emotio emotionis, que a su vez procede del verbo emovere, hacer mover, remover en movimiento. Cuerpo y emociones están estrechamente vinculados. Cuando sentimos ilusión hablamos de mariposas en el estómago. Cuando sentimos tristeza notamos un nudo en la garganta. Cuando sentimos angustia notamos un peso o presión en el pecho. Por eso, para mí, tiene mucho sentido incorporar al cuerpo en las sesiones. Sentimos las emociones y las regulamos desde el cuerpo. Y ser capaces de identificar estas reacciones corporales tan primarias es clave para reconectar con nuestro interior e iniciar el proceso de sanar las heridas de la infancia. Un artículo recientemente publicado por el PNAS Journal, una publicación científica de Estados Unidos, describe la relación emocional con el cuerpo humano y avala esta perspectiva inclusiva del cuerpo en el trabajo con las emociones. El estudio revela el mapa de sensaciones sobre el cuerpo asociadas a distintas emociones utilizando un método de topografía autorreportada. En los distintos experimentos que el grupo de investigación llevó a cabo, los participantes recibieron dos siluetas negras del cuerpo humano junto con palabras relacionadas a emociones, relatos, música, películas o expresiones faciales.
Entonces se le pidió que marcaran con colores cálidos las partes del cuerpo que sentían más activas o fuertes en el momento de percibir la emoción y con colores fríos aquellas que percibían más débiles o ausentes. El cuerpo estaba implicado, activándose o desactivándose en todas ellas. En el trabajo personal de las emociones que llevo a cabo en consulta me gusta hablar de ellas sin juicio. Por eso no hablo de emociones positivas o negativas, sino de emociones agradables o desagradables. Emociones que traen sensaciones de comodidad o incomodidad. Y emociones cuyas funciones son adaptativas o desadaptativas. Uno de los miedos de nuestras partes protectoras es que la emoción nos desborde, como lo hizo en la infancia, y no podamos sostenerla. Pero lo que tenemos que aprender como adultas para trasladar esa confianza a las partes es que ahora podemos estar con la emoción en vez de estar en la emoción. Es decir, tengo permiso para estar triste y eso no quiere decir que vaya a quedarme inundada y hundida por esa emoción, sino que si dejo que venga, también se irá. Utilizar un lenguaje más neutro como este nos ayuda a que el objetivo no sea querer controlarlas, suprimirlas, quitarlas o eliminarlas, sino regularlas, manejarlas y navegar a través de ellas de forma sana. Regular las emociones sería como subir el volumen a algunas de ellas para que nos demos cuenta de que las sentimos y bajar el volumen a otras para evitar que nos dejen sordas y podamos pensar. Este es un aspecto clave de la educación emocional, un proceso continuo que debería comenzar en la primera infancia. Y sin embargo, muchos de nosotros llegamos a la vida adulta sin esta base desde la que desarrollarnos y afrontar los retos cotidianos que se nos presentan en sociedad. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de educación emocional? Para Beatriz Cazurro, psicóloga, psicoterapeuta y autora de Los niños que fuimos, los padres que somos, la educación emocional, un concepto complejo, se puede definir más fácilmente por aquello que no es, como recoge en un post de su página web. No es educación emocional enseñar a un niño a identificar emociones, si luego le dices que no te pasa nada cuando identifica las tuyas. No es educación emocional enseñar a un niño a darse cuenta de cuándo está triste y luego decirle que no llore. No es educación emocional distraer a un niño cuando se ha hecho daño. No es educación emocional decir que puede enfadarse y luego mandarle al rincón de pensar. No es educación emocional decir me estás enfadando. No es educación emocional aleccionarle sobre cómo tiene que ser valiente, sociable o cariñoso. No es educación emocional forzar a un niño a que aprenda algo que no está preparado para aprender. No es educación emocional meterle miedo para controlar su comportamiento. No es educación emocional hacer chascarrillos delante de él sobre lo indomable, trasto y demonio que es. No es educación emocional castigar cuando hace algo que a ti no te gusta. Y no es educación emocional intentar que logre lo que tú te propones. Para mí, la educación emocional tiene mucho que ver con la capacidad de regulación que comentábamos en el capítulo anterior. Es un aprendizaje social y será a través de la imitación y de los vínculos que podremos interiorizar la relación con nuestras emociones desde la curiosidad y la apertura o desde el miedo y la vergüenza, según si la capacidad de los adultos que nos acompañan ha sido segura o no. Resulta probable que por esa educación emocional, o mejor dicho, por la falta de ella, nos costará saber qué necesitamos y será más fácil identificar señales en el cuerpo que emociones, aunque al inicio será una tarea compleja. Recuerdo cuando yo misma empecé a conectar con mi cuerpo y cómo el hecho de hacerlo cambió una experiencia que había sido abrumadora en otro momento de mi vida, hasta el punto de pensar que me desmayaría en la calle. Cuando me di cuenta de lo que en realidad me pasaba, pensé, ¿en serio era esto? Era invierno y volvía a casa para comer.
Era una ruta conocida que solía hacer a pie y de repente noté algo extraño en el cuerpo. Todavía me quedaban 20 minutos para llegar a casa. Una parte de mí pensó, voy a sentarme en un banco por si me mareo. Mientras que otra me dijo, va, tranquila, ya queda poco para llegar. En ese momento me di cuenta de que era invierno, que había entrado en un par de tiendas donde la calefacción estaba alta y que llevaba un rato andando con la camiseta térmica debajo del abrigo. Después de un rato debatiéndome sobre qué hacer, probé a quitarme alguna prenda por si el agobio que sentía era por el calor, y entré en una cafetería a por una botella de agua. Al salir del establecimiento me senté en un banco de una plaza mientras me bebía el agua. Al cabo de unos minutos me sentí mejor, me calmé y retomé el camino a casa. Seguía teniendo calor, aunque menos, y entonces descubrí algo que aún tengo muy presente, mi tendencia a salir adelante a pesar de. En terapia y fuera de ella, empecé a trabajar para sentirme a salvo de mi propio cuerpo, y eso fue cambiando mi discurso y mi sensación de capacidad para atenderme y de seguridad a la hora de hacerlo. Cuando termino una sesión en la que se han movido muchas emociones, pregunto a la persona qué va a hacer tras salir de la consulta y realizamos un escáner corporal, en parte similar a esa topografía del estudio que ya vimos. Una práctica de mindfulness que consiste en inspeccionar el cuerpo de arriba abajo buscando sensaciones presentes o diferentes a lo que acostumbramos a experimentar. Así empezamos a atender desde el cuerpo externo lo que mueve el interno, para sentirnos capaces de cuidarnos a nosotras y a la niña que fuimos. Validar es que nos den permiso para sentir. Tanto en casa como en la escuela es posible que no tuviéramos permiso para sentir y expresar nuestro mundo interior, y que esa carencia estuviera acompañada con mensajes que nos hicieran sentir que había algo malo en nosotras. Quizás alguna vez oíste una de estas frases y te sentiste así. Como sigas llorando, me voy a ir. Siento que si expreso lo que siento me quedaré sola. Si no me das un besito, no jugaré contigo. Siento que si no acepto la manipulación o el chantaje, me quedaré sola. Al final vas a conseguir que me enfade. Me siento responsable de las emociones de los demás. Lo que hago depende de cómo se sientan ellos. Validar no significa que de pequeñas nos salgamos con la nuestra, sino que puedan acompañar nuestra frustración. Aquí va un ejemplo muy simple. Lo que piensas que es validar, por ejemplo, es venga, va, te compro el caramelo. Lo que en realidad es validar, sé que te enfada que no te compre, veo que no te gusta y que te frustra, pero cariño, hoy no te lo voy a comprar, lo siento mucho. De todas formas, no todo recae en la aceptación y el permiso con validación, pues hay partes de nosotras relacionadas con las acciones que surgen a raíz de sentir una emoción que necesitaremos acoger y a la vez limitar. Por ejemplo, es lícito que en una discusión te sientas enfadada. Estás en todo tu derecho, tienes permiso para sentir esa emoción. Aún así, si aparece una parte agresiva en ti, vas a necesitar darte cuenta de que está ahí para contenerla y encontrar la forma de canalizar esa rabia para que no te haga daño, a ti ni a nadie. Podemos validar tu rabia, pero no lo que haces con ella, sobre todo si hay una parte de ti más destructiva que agrede, rompe y te hace daño a ti y al resto. La invalidación emocional. ¿Cuántas veces has escuchado hablar de emociones negativas o desagradables, aquellas que incomodan? ¿Cuántas veces alguien te ha dicho que el miedo te lo creas tú misma? ¿Cuántas veces has creído que hay algo que estás haciendo mal con tus emociones, que no eres capaz de gestionarlas? Aquí van frases. No llores, que eso tampoco arreglará nada. No tengas miedo, si tú eres muy valiente. Enfadarte solo hace que tu buena vibra disminuya. A veces eres algo dramática. Tienes que pensar en positivo. Te lo tomas todo demasiado a pecho.
Anímate, que la vida son 2 días. No me gusta verte así. Tú eres mucho más inteligente que todo eso. Sé fuerte. No te preocupes, no es para tanto. El miedo es una elección. Tienes que confiar y dejar de tenerle miedo a la vida. Deja de darle tantas vueltas. Hay cosas peores. Estoy muy segura de que has oído, te han dicho o tú misma has dicho estas frases en algún momento de tu vida. Y todas ellas tienen algo en común: la invalidación emocional. La forma en que hacen que la persona a la que van dirigidas crea que sus experiencias emocionales son irrelevantes, exageradas o incorrectas. Algunos de estos comentarios son solo una muestra de las frases que puede que escucharas en tu casa cuando eras pequeña, pero también algunos de ellos se suelen oír en los últimos tiempos, camuflados por la tendencia de la búsqueda del despertar espiritual y el positivismo tóxico. La invalidación emocional hace referencia a todos aquellos mensajes que no permiten que podamos sentir nuestras emociones con libertad. Son mensajes que juzgan y que minimizan, reprimen o niegan nuestro mundo interior. Esas interacciones que nos animan a mitigar y distraer la emoción o a acallar el malestar nos alejan de estar conectadas con lo que verdaderamente nos ocurre y lo que necesitamos. Además, hacen que nos avergoncemos de nosotras mismas y que creamos que hay algo incorrecto o inadecuado en nuestra manera de sentir, que hay algo malo, que hay algo mal en nuestro interior. Es muy posible que cuando eras pequeña te diese miedo la oscuridad, te asustases cuando era de noche y oías algún ruido extraño que no reconocías. Y entonces pedías ayuda para que alguien acudiese a ti a protegerte. Tal vez, cuando esto ocurría, en lugar de recibir la atención y el reconocimiento emocional que necesitabas en ese momento, a tu lado te encontrabas a alguien que invalidaba tu miedo y te decía algo como: anda, va, tranquila, que aquí no hay nadie, no pasa nada, duérmete. Puede que, si esto sucedía, no solo te resultara difícil no seguir asustada, sino que además sintieras que estabas sola mientras experimentabas esa angustia. Ligado a la capacidad de mentalización que mencioné en el capítulo anterior, recordemos, la capacidad para dar sentido a nuestras acciones y a las de los demás, comprendiendo los estados emocionales que hay detrás, puede ocurrir que desde el desconocimiento de cómo funcionamos en la infancia, creemos que si nombramos la emoción que nos genera malestar, la haremos más grande. Y por ello, tratamos de distraernos de ella y minimizarla para reducir así su impacto y repercusión. Sin embargo, esto tiene un efecto totalmente contrario, pues genera en nosotras una sensación de incomprensión e inadecuación tan grandes que luego en la vida adulta puede hacer que nos aislemos y nos avergoncemos por sentir cualquier emoción, sea alegría, más agradable, o sea miedo, más incómoda. La mayoría de las veces no hemos visto cuál es el transcurso natural de las emociones. Es decir, no las hemos podido atravesar porque no nos han acompañado a sentirlas. En su lugar, nos han pedido que las cortásemos de raíz con un deja de llorar cuando estás triste, un no te enfades cuando sentías que eras objeto de una injusticia, o un no hables tan fuerte cuando contabas algo que te emocionaba muchísimo. Cuando hemos vivido esto en la vida adulta, nos da miedo permitirnos sentir emociones desagradables, como la tristeza, por ejemplo, ya que eso podría dejar salir toda la que tenemos acumulada, como una gran ola, y nos haría sentir muy desdichadas o desesperanzadas. Cuando nos dan ganas de llorar, reprimimos las lágrimas, la exteriorización de la emoción. Nos mordemos el labio, resoplamos o tensamos las mejillas porque creemos que llorar es de débiles y no queremos que los demás nos vean así. No queremos dar lástima o ser pesadas,
tampoco que sientan compasión o preocupar a nuestros seres queridos. Nos juzgamos por ser dramáticas o demasiado intensas y nos da miedo que si nos permitimos dar espacio a la emoción que tanto malestar está ocasionando, esta se quede y no sepamos cómo parar. Todos esos miedos relacionados con sentir probablemente son los que tu niña experimentó cuando en casa no validaban sus emociones ni le daban permiso para sentir lo que realmente sentía. Pero, al contrario de lo que muchas veces creemos, la realidad de cómo nos sentimos cuando alguien o nosotras mismas nos validamos es que la intensidad de la emoción disminuye y la experiencia se integra en nuestro cuerpo y en nuestro discurso de una manera ordenada, ajustada y coherente. Al dar espacio al malestar, lo aliviamos, cada persona a su ritmo y manera. Si imaginamos que de pequeñas nuestra emoción nos estaba desbordando y nos sentimos abrumadas por ella, lo que ayudará a apaciguar y reducir su intensidad será la mentalización, el acompañamiento compasivo y la validación de la emoción por parte de los adultos de referencia disponibles en ese momento.